Bien. Faride, Presente. gracias. Giselle, Presente. gracias. Yosari, Wilbert, Presente. gracias. Juliet, Presente. gracias. Andrea, Presente. Jesús Emanuel, bien. Richard, Presente. gracias. Valeria, Presente, maestro. muchas gracias. Israel, Presente. muchas gracias. Jocelyn, Presente. gracias. Montserrat, Presente. gracias. Y Anabeli, Presente. muy bien. Bueno, pues el día de hoy, muchachos, vamos a seguir hablando o, con aspectos o de temas relativos a teorías o aspectos del desarrollo. Recuerden que todas estas teorías que estamos viendo nos deben ayudar a formar pues un panorama general acerca de los diferentes enfoques que podemos tener cuando nosotros estemos trabajando con un alumno, que estemos trabajando con algún estudiante, para poder entender una riqueza sobre cómo poder abordar a cada uno de acuerdo a las necesidades que tengan, ya sean emocionales, educativas o sociales. En este caso, el día de hoy estamos teniendo nosotros lo que es el tema de lo que son algunas dos etapas psicosexuales que nos van a ayudar a entender cómo es el enfoque desde la teoría de Freud, desde la teoría psicosexual. En este caso, esta exposición nos va a estar apoyando nuestra compañera Anabeli. En este momento voy a empezar a compartir lo que es la exposición para que estemos nosotros pendientes. Bien, en este caso pues te escuchamos, Annabelle. El tema de que les voy a hablar son las etapas psicosexuales, pero solamente me voy a basar en dos, en lo que es la etapa fálica y el periodo de latencia. El creador de esta teoría fue Sigmund Freud, que describió cómo la personalidad se desarrolla a lo largo de la infancia. ¿Puede cambiar? Sí, ok, perfecto. Él creía que la personalidad se desarrolla, como ya lo había mencionado, en la infancia por medio de unas etapas en las que las energías o impulsos que buscan el placer de la identificación se enfocan en ciertas zonas erógenas,
Estas zonas erógenas quiere decir que se refieren a las partes del cuerpo en las que están enfocadas. Esta energía psicosexual o líbido la describió como la fuerza impulsora detrás de la conducta. La teoría psicoanalítica sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, que las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen influyendo en el comportamiento durante toda su vida adulta. El siguiente. Si estas etapas psicosexuales se llegan a cumplir con éxito, el resultado es que llegan a tener una personalidad sana. Si debido a algún problema no se resuelven en su momento, aparecen las llamadas fijaciones. Las fijaciones es un foco persistente en una etapa psicosexual anterior. Hasta que este conflicto no se resuelve, el individuo seguirá estando atascado en esta etapa. Por ejemplo, si una persona que está fijada en la fase oral puede llegar a ser dependiente de los demás y puede buscar la estimulación oral a través de fumar, beber o comer. El siguiente, maestro. Sigmund Freud decía que los impulsos de placer que buscan los niños se rigen por el ello y se centran en un área diferente del cuerpo llamado zona erógena, lo que les había mencionado, en cada una de las 5 etapas de desarrollo, que es oral, anal, fálica, de latencia y genital. La siguiente. La etapa fálica es de 3 a 6 años y su zona erógena son los genitales. A esta edad los niños empiezan a descubrir las diferencias en lo que es los hombres y las mujeres. Permítame, maestro. Sí, claro. Freud creía que los niños comienzan a ver a sus padres como un rival por el afecto de la madre. Esto es lo que conocemos como el complejo de Edipo, que es la actitud psicológica que era poseer a la madre, por lo que el padre se llegaba a convertir en un rival. Describe estos sentimientos de querer poseer a la madre y el deseo de reemplazar al padre. Sin embargo, el niño también teme que será castigado por el padre por estos sentimientos. A este miedo, Freud lo llamó como la angustia de castración. Y también está lo que es el complejo de Electra, que es en el caso de las niñas, el querer poseer al padre y convierten a la madre en su rival. Freud, sin embargo, creía que las niñas, por su parte, experimentan la envidia del pene. Ok. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Sí pudiste saber en qué consiste este aspecto de la envidia del pene? No lo investigué a fondo, pero también me apareció que, por ejemplo, en el caso de las niñas, o sea, es lo de la envidia del pene, y en el niño es algo así de la envidia no sé si se refería al dolor del parto, algo así, pero no lo investigué a fondo, o sea, no me centré en ello. Ok, bien, solamente vamos a puntualizar un aspecto con respecto de etapa fálica. Bien, en primera instancia tenemos nosotros que definir, por ejemplo, que la palabra fálica viene obviamente del término falo.
que normalmente es establecido, obviamente, como la situación del pene, pero normalmente psicoanalíticamente es un símbolo, ¿sí?, de empoderamiento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en un aspecto de una revolución sociológica, ideológica e incluso educativa sobre el aspecto de la palabra empoderamiento, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado este aspecto de en las redes cuando hablan acerca de es que hay que estar empoderado, es estar empoderado. ¿Sí lo han escuchado? Sí, maestro. ¿Saben qué significa? Sus demás compañeros saben qué representa este aspecto del empoderamiento. De que está Sentirse bien, ¿no? molesto. Sentirse bien. Escuché a un compañero. ¿Qué pasó? Ah, de que está molesto. Eh, no. Otra persona. Sería como tener el poder. Ahí va más o menos, sí. Y estamos caliente, caliente. Sí, sí, es más o menos como tener el poder. Más que nada es adquirir la situación del poder. Culturalmente, lo que es la figura del falo en culturas anteriores ha sido representado, por ejemplo, como un símbolo de poder, porque obviamente el falo dentro de las culturas antiguas representaba el símbolo por excelencia de la fertilidad. En muchas culturas, por ejemplo, el culto al falo establecía el culto a la virilidad, a la fertilidad, el culto a pues tener una especie de control. Lo que hace Sigmund Freud con la situación de la etapa fálica es que vamos a estar identificando un juego de poderes. En la etapa fálica, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Nosotros hemos pasado de la etapa oral. En la etapa oral, donde lo que nosotros entendemos que es la zona de placer era con relación a la boca, ¿sí? A lo que el niño puede expresar, a lo que el niño puede decir, en este aspecto, a lo que el niño puede llevarse a la boca. De ahí habíamos establecido en otras asignaturas el aspecto de que como este aspecto de la zona de placer se vuelve el enfoque y la atención psicosexual y el comportamiento psicosexual de una persona. Si se fija, como decía efectivamente nuestra compañera, en la etapa oral, pues establecíamos que la persona iba a establecer su goce o su desarrollo máximo en poder hablar. Ustedes siempre vamos a identificar que de alguna otra forma hay un aspecto interesante en la mayoría de nosotros los que somos psicólogos. Vamos a ver de alguna otra forma, de acuerdo a las concepciones y las percepciones psicoanalíticas, que muchos vamos a tener ciertos enfoques de acuerdo a nuestros rasgos de personalidad para enfocarnos más en en una zona más que en otra. En este caso, las personas que normalmente les gusta hablar mucho, normalmente tienen su goce a nivel oral. Las personas que están en la etapa anal
normalmente establecen su goce a través del control de esfínteres, ¿sí? A través de la expulsión y la retención. Por eso podemos encontrar personas que tienen el goce al momento de hacer cosas, de desarrollarse de alguna otra forma en qué es lo que pueden hacer por el mundo, ¿sí? Pueden ser personas muy enfocadas en en aspectos que puedan ellos manipular, en cosas que puedan decir, en cosas que puedan expresar libremente. Pero también tenemos personas que pueden tener su goce en tener el control sobre lo que dicen o lo que no dicen. Lo interesante es que, como efectivamente nos dice nuestra compañera en la etapa fálica, ¿qué es lo que vamos a estar encontrando? Vamos a estar encontrando el juego de poderes, ¿sí? En el complejo de Edipo, normalmente establecemos un juego de poder. Y el poder es poder obtener, por ejemplo, en el caso del varón, obtener el poder, tener el amor sobre la madre. En este caso, ser el objeto de amor del varón se convierte en la madre. En el caso de la mujer, en el complejo de Electra, en este caso hablamos mucho de este aspecto de la envidia del pene y en este caso la competencia con la madre por quién tiene el control sobre el pene. No literalmente, sino el control sobre el padre. En este caso establecemos que muchas veces, por ejemplo, en esta etapa, ya sea el complejo de Edipo o el complejo de Electra, en hombres o en mujeres, va a establecer los modelos relacionales que va a establecer el niño en cuanto a figuras paternas o figuras maternas. La situación interesante de la pregunta es, antes de que yo les comente, estos dos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿ustedes por qué creen que de alguna otra forma, ya sea en el varón el complejo de Edipo, que es la fijación sobre la necesidad de ser el objeto de amor de la figura materna, y en el caso de la niña, ser, en este caso, tener el control o el poder sobre la figura paterna? En este caso, ¿cómo creen que estos dos complejos se relacionan en nuestro aula de clases? ¿Quién quiere dar su opinión o tratar de responder esto? ¿Cómo fue la pregunta, maestro? ¿Cómo creen? O sea, antes de que yo les diga, quiero ver ustedes cómo lo pueden analizar. Ya les expliqué que el complejo de Edipo establece con el niño en el caso de él que busca el objeto, ser el objeto de amor de la figura materna, y en el caso de la niña busca el control sobre el poder de la figura paterna en el complejo de Electra. Estos dos complejos, ¿cómo creen que se relacionan en el ámbito educativo? Maestro, Escucho. podría ser cuando
el niño se pega mucho a la maestra, Ok. ¿Por qué? empieza a depender de ella Ujú, y quiere que haga, el niño hace lo que le dice, haz esto, haz lo otro, siéntate aquí. ujú, muy bien. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo haría un niño? No es porque siente que es como la madre. Exacto. De alguna otra forma estamos hablando, se llama la sustitución de la figura materna. Lo importante acá es el enfoque que nosotros vamos a estar viendo, cómo es que ve en este caso, y ojo, el niño de 3 a 6 años o normalmente en la etapa preescolar, cómo es que está viendo el niño a su maestra, en qué aspecto la ve. Él conscientemente, el niño sabe que la maestra no es su mamá. Pero ¿por qué puede haber una relación de apego tan fuerte con ella? Sabemos nosotros que dentro de lo que nos habla la teoría de la etapa fálica en los ámbitos educativos, es que la maestra se convierte en el objeto de amor transicional, del objeto de amor de transición. ¿Por qué hablamos de objeto de amor de transición? Porque sabemos de que aún la madre sigue siendo el objeto de amor principal, pero de alguna otra forma la maestra, si cumple con los requisitos y las expectativas de los niños, establecerá un vínculo en el cual de alguna otra forma puede este niño tener varias madres, no en sentido literal, sino en sentido de función de que, por ejemplo, normalmente en esta etapa es común que normalmente en la etapa fálica los niños sepan que tienen una madre biológica. Pero la pregunta real es quién es, si la madre biológica es la que cumple la función de el rol materno para el niño, o es la figura materna que satisface la necesidad de amor del niño. Muchas veces, y no sé si ustedes lo han observado, a veces la madre biológica puede fungir como una madre que tiene una conexión con el niño, pero quien es una persona significativa es aquella que satisface esa necesidad de objeto de amor para el propio niño. En este caso, el niño por lo general en esta etapa siempre va a estar buscando ser el objeto de amor. En este caso es por eso que puede ser muy condescendiente, puede buscar de alguna otra forma que la persona o figura materna significativa sea la que le reafirme que él es un objeto de amor deseable, que es un objeto de amor importante, que es un objeto de amor imprescindible, y por lo cual el apego que va a desarrollar el niño en esta etapa va a ser extremadamente significativo. Muchas veces, por ejemplo, podemos tener una madre biológica, pero a lo mejor podemos tener una abuela, una tía o incluso una hermana mayor que pueda cumplir con esas necesidades. Porque acá lo interesante es esto: la figura materna no necesariamente está estereotipado para la madre biológica, ¿sí? Y esto es algo muy importante que hay que aclarar,
Por eso podemos encontrar niños que si ven que tienen una madre ausente, una madre biológica que no está satisfaciendo la necesidad de autoafirmación de objeto de amor para el niño, en este caso es muy fácil que la persona del sexo opuesto que lo cumpla se vuelva su figura de amor, y en este caso su figura materna significativa, y por lo cual tiende a ser su guía en cuanto a cómo desarrollarse, ¿sí? Este es un aspecto que hay que aclarar. Por eso a veces pareciera de alguna otra forma, en algunos casos, que ciertos niños no tienen a veces problemas al momento de entrar al kinder, cuando han encontrado en una maestra, en una directora dentro del ámbito educativo que le da sin condiciones la posibilidad de que él se vuelva un objeto de amor y que él puede desarrollarse de acuerdo a ese objeto de amor. Acá lo interesante es por eso que muchas veces en esta etapa, entre los 3 y los 6 años, puede haber un enamoramiento precoz en los niños, y por ejemplo lloran, sufren y tienen sus duelos cuando no ven a su maestra, ¿sí? Porque no es por lo que físicamente sea la maestra, sino por lo que significa para él y lo que satisface esa maestra para él, el ser objeto de amor. Por eso muchas veces, y a veces me ha tocado últimamente algunos casos, y yo se los comento, de ciertos padres que están muy conflictuados, de que niños que están en depresión, que están en melancolía, porque no ven a su maestra. Y dicen, pero pues ahora yo estoy más con el niño, más con él, esto, el otro. Y muchas veces, lo que a veces es difícil hablar con estos padres, es decirles, es que ciertas madres no cumplen el rol de figura materna significativa, y normalmente ese desprendimiento de la figura significativa para él, que puede ser su maestra de preescolar, se vuelve un duelo muy profundo, y a veces he tenido niños con estados de melancolía muy profundos, porque extrañan a la maestra y están conflictuados, y aquí viene una situación interesante, y después dicen, bueno, pues ahora yo no voy a dejar que aun cuando digan que ya pueden regresar a la escuela, que regresen, como una especie de vendetta. Es una dinámica muy interesante ahorita la que estamos teniendo en este año. He tenido niños que me han confesado de que extrañan a su maestra, que quieren a su maestra, y que a veces les es insuficiente el hecho de verla por una pantalla. Tienen ganas de abrazarla, tienen ganas de verla, y lo están sufriendo, porque están sufriendo el desprendimiento o la lejanía de la figura materna significativa. Esto lo he observado tanto en niñas como en niños, pero es más escandaloso y más claro en los niños. Y la situación interesante es que esta figura materna significativa, si la encuentra en la figura de la madre biológica,
va a establecerse un aspecto llamado la angustia de castración. ¿Ustedes qué entienden por angustia de castración? A ver, quiero escuchar opiniones. ¿No tendría que ver por la niña, maestro, como el miedo a perder a su papá o algo así? En ambos sí, pero no solamente es en la niña, es en general. ¿A qué le llamamos angustia de castración? ¿Ustedes qué entienden? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Con qué lo No, no, relacionan? no sería como que abandone esa etapa. Deja atrás la etapa de Edipo. Mm, pues ahí va por allá, va por allá, va por allá. Bien, quiero escuchar otras opiniones. Son muchos en esta clase. Quiero escuchar bastantes opiniones en este aspecto. Voy a empezar a preguntar. Muy bien. Ok. ¿Cómo fue lo que preguntó, maestra? ¿Qué entienden por el término angustia de castración? Bueno, vamos a ver. Montserrat, ¿qué entiendes tú por este término, angustia de Ay, castración? maestro, Sí. mm, estuve leyendo, pero no sé si está bien lo que investigué. ¿Se lo leo? Dime lo que tú entendiste. O sea, pues se supone que la niña agarra un resentimiento hacia la madre, ¿no? Por Sí. hacerla incompleta. Ujú. Y el niño tiene miedo a que el padre lo convierta en niña. Ujú, algo así. Puede ser, sí. Es que lo interesante en esta etapa fálica es que todo lo que están diciendo es correcto. ¿Y por qué les puedo decir que es correcto? Porque todo puede pasar en las relaciones parentales padres e hijos. Y todo tiene que ver con angustia de castración. Puede ser la pérdida, puede ser el aspecto de que le quiten el padre, puede ser que el padre en este caso le quite de alguna otra forma la situación al niño de que sea un varón, en este caso lo desvalorice, les normalmente en este término de lo que es angustia de castración, normalmente este temor de castración está muy referido a que el término de que yo abandone mis tendencias edípicas, en este caso como lo acaba de decir nuestra compañera, conlleva el hecho de dejar de depender, o que en este caso este aspecto del duelo, del desprendimiento, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la angustia de castración que podemos ver en el complejo de Edipo es ante el hecho eh, eh, le pueda evitar tener el goce de ser el objeto de amor de la madre, ¿sí? Sin embargo, hay madres que pueden fungir en el niño como un miedo a que ésta los castre. La angustia de castración
establece el hecho de la pérdida del empoderamiento, la pérdida del control. En este caso, por ejemplo, sabemos nosotros que esta angustia de castración está muy relacionado con la etapa anterior, que el establecimiento del goce en cuanto al control de esfínteres, que después se vuelve simbólico, el niño no es que le guste expulsar o retener, sino lo que le gusta es tener el poder. Y esta angustia de castración establece el miedo o la angustia que en algún momento sabe que hay un padre que de alguna otra forma puede quitarle el poder o el control sobre lo que ama. Y en este caso, esta angustia de castración es como que es quitado, es cortado, ¿sí? Sabemos que la palabra castración es el acto de esterilizar a través de la extirpación de los testículos a un niño. Y en el caso de la niña es, por ejemplo, lo que en algunas culturas la castración es la extirpación de las zonas erógenas de placer, como del clítoris, para que sientan placer. En este sentido simbólico, la angustia de castración tanto de niños como en niñas está en establecimiento de esa pérdida acerca de los goces, ¿sí? En el goce de sentir, de experimentar, de poder tener el control sobre sí mismos y en este caso, esta lucha en la etapa fálica sobre el control es entre el hecho de que el niño desea fervientemente ser objeto de amor, el niño necesita ser deseado, necesita ser importante. Por eso normalmente en esta etapa los niños pueden ser muy condescendientes, pueden ser muy amables, muy amorosos, porque están, y esto se ve, por ejemplo, cuando tenemos una figura materna muy fuerte en el aula de clases y donde vemos que todos los niños se pelean por tener el amor de su maestra, ¿sí? Normalmente se vuelve un aspecto combativo y competitivo al mismo tiempo en la naturaleza de los niños, de ver quién puede agradar más a su maestra, ¿sí? Esa es la característica interesante. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma la angustia de castración es el hecho de la angustia de que pierda la oportunidad de que él pueda ser el objeto de amor de la maestra. Él pierda ese lugar en el corazón de la maestra y que pierda su amor. En el caso de la niña, con respecto a la angustia de castración, es el hecho de la pérdida del poder que puede ejercer sobre el adulto, específicamente sobre la figura paterna. Muchas veces, por ejemplo, por eso es que normalmente podemos encontrar niñas que hasta cierto punto pueden ser precoces al ser de tipo seductoras, no en el ámbito sexual, sino en el ámbito de poder ejercer un aspecto más ante la identificación de la diferencia de que no es un niño y es una niña y puede ejercer un aspecto de seducción sobre, en este caso, los varones y en este caso el varón del padre o la figura paterna significativa para la niña, establece este aspecto de seducción, de poder ser a través de la seducción. No es que la niña desee el amor del padre,
sino que necesita tener el control sobre el aspecto fálico, sobre el poder, sobre el padre. Por eso podemos encontrar en el complejo de Electra que la niña compite con la figura materna por el amor del padre, pero más que nada para tener el control sobre el padre. Y es por eso que muchas veces pueden ser muy manipuladoras estas niñas, y aprenden de que a través de su feminidad pueden obtener todo lo que quieran. Eso establece un aspecto de control, ¿sí? Y en este aspecto explota todo lo que es muchas veces el aspecto de la diferencia en la etapa fálica, en donde, por ejemplo, el niño busca qué hacer, y escuchen el término, qué hacer para obtener el pago de ser el objeto de amor. Y la niña lucha por el ser el objeto deseable de seducción para tener el control sobre la figura paterna. En este sentido, establecemos nosotros en los niños los primeros roles con respecto a la masculinidad y a la feminidad, en el cual los varones tienen que hacer algo para demostrar la evidencia a través de actos, a través de cuestiones que sean observables, de que lo que están haciendo los hace masculinos o los hace esa figura de deseo para la figura materna. Y en las niñas buscan explotar ante el autorreconocimiento de sus cualidades femeninas, ante sus cualidades como niñas, la explotación, ante el hecho de que en la envidia del pene es un deseo incesante de tener un control sobre la figura fálica que para la niña representa el poder. De ahí es en donde hablamos acerca de la envidia del pene. La envidia del pene es la envidia del poder, el deseo incesante de la niña de tener el poder, y aprende que a través de sus atributos puede ejercer el control, o cómo puede ante ella no tener pene, pero sí tiene atributos para controlar y obtener el control sobre la figura o la autoridad de poder. Por eso muchas veces encontramos que en esta etapa hay un incesante interés, más que nada por lograr tener el control sobre el otro, y en este caso sobre la figura paterna, ¿sí? No, en esta etapa no les interesan los niños de su edad, le interesan las personas, en este caso las figuras paternas, que son fuertes, que las protegen, y y sobre todo les interesa ser la niña de papá, ser la alumna del profesor, ¿sí? Y en este aspecto también es una lucha, pero en este caso simplemente buscan ser identificadas, y en este caso es atraer la atención de la figura paterna, y de esa forma, una vez que la traiga, poder ejercer con sutileza el control sobre esa figura. Y es así como normalmente en algunos aspectos de fijación, si hay éxito y hay una situación interesante, el éxito o el fracaso que establezcamos en esta etapa
explicará lo que sucederá después en la etapa genital. Ojo, hablamos, ¿por qué no hablo inmediatamente de lo que es el periodo de latencia? Porque hay como algo diferente. No hay una correspondencia cronológica en cuanto a etapa al periodo de latencia, porque es otro momento, de acuerdo a Freud, que se vive. Pero lo que sucede en esta etapa fálica influirá en la etapa genital y en su posterior desarrollo de su propia identidad como persona, ya sea de el niño o la niña. ¿Sí? Hasta el momento, ¿cómo hemos quedado hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestro, todo claro. Muy bien. Ok, espero que les haya quedado claro. Bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a entrar en otra etapa y pues vamos a seguir ahora escuchando a su compañera Annabelle. Maestro, por si se sale, o sea, me salgo de aquí es porque mi internet está fallando desde hace días. Lo Y ya empezó entiendo. otra vez a fallar. Gracias, no te Sí, preocupes, estaré este, pendiente. Gracias por avisar. sí, de hecho, refiriéndonos a lo que es el complejo de castración y que también se llama angustia, Ujú. yo investigué que si empieza a existir esta separatividad, ya sea con la madre o con el padre, por lo que es la rivalidad, cuando este niño llega a lo que es la edad adulta, sufre como que un bloqueo emocional Así es. y se vuelve introvertido, retraído y tímido. Ujú. Y si el niño intenta superar la rivalidad paternal o maternal, adquiere rasgos de personalidad del padre o de la madre, y así es como supera lo que es este complejo de castración Ujú. y se aproxima a lo que es a la aprobación paternal o maternal. Ok, bien. Hay un aspecto interesante que efectivamente con lo que nos dice nuestra compañera. ¿Cómo podemos identificar que hay una especie de fijación o una mala elaboración, ya sea del complejo de Edipo o de Electra? Efectivamente, en este caso tenemos hombres o muchachos, vamos a decir muchachos, que no superaron su complejo de Edipo, que lo intentan resolver una y otra y otra y otra y otra y otra vez, pero ya no con la madre, sino con figuras sustitutas, que pueden ser ya después en adolescencia o la edad de la juventud, con la novia, y buscan figuras parecidas a la madre con la cual no resolvieron su complejo de Edipo, ¿sí? Pero también puede, si hubo una dificultad o una gran angustia de castración, puede haber una inhibición, una sensación de no ser lo suficientemente hombre, no ser lo suficientemente capaz de poder hacer cosas para poder ser objeto de amor de alguien. Y eso es lo interesante, porque normalmente de alguna otra forma se explican que este tipo de varones tienen muchos fracasos en sus relaciones con el sexo opuesto al momento de relacionarse. ¿Cómo podemos ver en el complejo de Electra mal elaborado? Sabemos, como les había dicho, de que cuando se elabora satisfactoriamente y exitosamente este complejo de Electra ante el reconocimiento de su feminidad, la niña se acepta como es, reconoce y acepta que tiene recursos,
que tiene habilidades, que tiene capacidades propias que la hacen seductora. Pero ¿qué pasa cuando no está bien elaborado o no elabora bien el complejo de Electra? Sufre un autodesprecio de su propio cuerpo, un autodesprecio de su propia feminidad o de sus propias características como mujer, y por lo cual nunca está satisfecha con su propia autoimagen. ¿Sí? Entonces, por eso encontramos a muchas mujeres inseguras de su propio cuerpo, de su propia apariencia, y siempre están en una constante búsqueda patológica de poder cambiar su imagen, pensando que de esta forma van a poder cambiar quiénes son en realidad. Es una forma de mecanismo de defensa, de compensación ante el hecho de que no se acepta o no pudo aceptarse a sí misma, y por lo cual la lucha interna que siente es por el hecho de ser otra persona a través de los cambios, cirugías o cambios corporales, para en algún momento poder lograr obtener la atención de la figura fálica significativa para ella. ¿Sí? Normalmente eso lo explicaría un poquito más el psicoanálisis, porque muchas veces encontramos muchos complejos en cuanto a desarrollarse, y en este caso muchas muchachas y después mujeres jóvenes que no están conformes consigo mismas, y de alguna otra forma pueden compensar esto a través de otro tipo de recursos para ser valoradas no como mujeres sino ya como personas, pero eso es otro cantar, es otra situación, ¿sí? Normalmente hablamos de que una mujer, en este caso una niña que ha elaborado adecuadamente su complejo de Electra, es una niña segura, que sabe quién es, que reconoce de forma clara sus, sus aciertos, sus equivocaciones, pero aún así aprende a vivir con ellos, que aprende a vivir con su cuerpo como es, que aprende a vivir con su imagen como es, y no trata de ser otra persona. ¿Sí? ¿Sí sí me di a entender? ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, es como veo que hace mucho silencio. No sé si están conectados. Entonces sería, Escucho. maestro, entonces cuando no resuelven su problema, así como usted dice, de Edipo, más grande lo reflejan en la Mm, manera en cómo son, ¿no? así es, así es. No, en los varones se identifica que normalmente nunca es suficiente lo que hacen, y siempre son inseguros de que lo que van a hacer no es suficiente para obtener el amor. Y en las mujeres está establecido en el aspecto de su físico y en el aspecto de su imagen. Nunca están satisfechas, según la teoría de Freud. Aclaro, para que no se dé a malas interpretaciones. ¿Sí, sí quedó claro este aspecto?
Sí, maestro. Ok, bueno. Entonces vamos a pasar a la última etapa que nos presenta nuestra compañera Anabeli. Adelante. El periodo de latencia abarca la edad de 6 a 12 años o según de 6 a la pubertad. Eh, esta etapa no tiene una zona erógena. Dice que los sentimientos sexuales están presentes pero inactivos. Los intereses de la libido son suprimidos temporalmente. Se desarrolla el ego y superego, contribuyen a este periodo de calma. La etapa comienza alrededor del momento en que los niños entran a la escuela y se preocupan más por las relaciones entre iguales, juegos y otros intereses. El periodo de latencia es un tiempo de exploración en el que la energía sexual está todavía presente, pero se dirige hacia otras áreas, tales como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Esta etapa es importante en el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación y confianza en sí mismo. Ok. Esta es una etapa relativamente sencilla. Sin embargo, acá hay un aspecto que tenemos que hablar del por qué no es una etapa o un periodo de latencia. Porque se le llama periodo y no se le llama etapa porque es un aproximado entre los 6 y los 12 años. Es aproximado porque muchas veces tenemos o se extiende la pubertad porque no está muy bien definido por una edad específica, sino ya hablamos de aspectos de desarrollo. En esta etapa el niño entra en el aspecto escolar, ¿sí? Ya estamos en la escuela y se desarrolla el aspecto del ego, ¿sí? En este aspecto si se acuerdan, habíamos hablado anteriormente acerca de lo que es el ego y el superego. ¿Sí se acuerdan qué es el ego? ¿Cuál es la naturaleza del ego o cuál es el principio del ego? Lo vimos el semestre pasado lo vimos. ¿Cuál es el principio del ego? ¿No es el principio del placer? No. El principio de placer está establecido. El principio de placer lo vamos a ver en estas etapas: oral, anal, fálica y genital. En estos es cuando se desarrolla lo que es en este caso es muy importante un principio del ego y otro principio que marca el superego. ¿Cuál se acuerdan que era? En las demás etapas... ¿No era de la, Sí, escucho. ¿no era de la realidad? El Pero- principio de realidad. Muy bien, excelente. Así es. Bien. El principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? El principio de realidad, recuerden muchachos, es establecido por el aspecto contextual en el que está viviendo el niño. En este caso, qué es lo que le toca vivir, qué está haciendo. En este aspecto, por eso, todo lo que es la energía libidinal del niño se está enfocada en lo que él hace, ¿sí? Por eso adquieren más importancia el aspecto de las relaciones sociales, sí, pero más enfocadas al grupo en el cual pueda compartir intereses comunes. En este caso, pasamos de la familia a la comunidad y la escuela, y en este caso en el superego, en el ego más que nada, se establece este principio de realidad sobre
con qué yo comparto lo que me gusta hacer, ¿sí? O los temas de interés de los que me gusta hablar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los niños se van a juntar con aquellos que tengan los mismos intereses, que compartan los mismos gustos, por ejemplo, en deportes, en caricaturas, en videojuegos, las niñas en programas, no lo sé, en temas, en ámbitos relativos a lo que en ese momento les interese al grupo de niñas. Se establecen los aspectos de los grupitos muy marcados en cuanto a que yo me voy a juntar con mis amigos con los cuales comparto intereses, pero también comparto amistad con las personas que tengan el mismo o lo más parecido superego a mí mismo. El superego, ¿qué principio es el que marca? ¿Qué principio es el que marca el superego? Sí, creo que recuerdo que era algo así de lo moral, ¿no? El principio de moralidad. Muy bien, excelente, así es. En este caso estaremos identificando que los niños van a identificarse con aquellos que compartan intereses, pero también valores, formas de pensar acerca de lo correcto y lo que no está bien, de lo bueno y lo malo, de acuerdo a su propia construcción de lo que hasta este momento están construyendo acerca de lo bueno y lo malo. En este caso es muy marcado de que si en el salón hay alguien que reprueba mi forma de pensar acerca de lo bueno y lo malo, estos niños van a estar buscando aliarse a otro que tenga los mismos tipos de perspectivas acerca de lo bueno y lo malo. Aquí es como de repente encontramos que, por ejemplo, los niños que son muy estudiosos van a estar muy estudiosos y muy y tranquilos. Les gusta estar con niños igual de estudiosos y tranquilos, porque de alguna otra forma estructuramos de alguna otra forma de que todos los niños tienen una energía libidinal, pero en este caso el niño va a estar identificando a este grupo en el cual él pueda retroalimentarse. En este periodo de latencia hay un periodo de retroalimentación en el cual el otro me retroalimenta de quién soy yo y sobre lo que es bueno y lo malo. Por eso acá adquiere mucha importancia los grupos sociales, en donde ya es la elección del niño con quién se junta. Ya no está la maestra que lo que hace los grupos como en preescolar, ya no está la mamá con quien le dice qué es lo bueno y lo malo. Aquí las figuras importantes que se vuelven significativas son los amigos, los iguales, y los iguales en cuanto a cómo es el niño, qué intereses tiene y cuáles son sus principios morales, sus virtudes y valores que puede compartir con otros niños que también poseen esas mismas características. Lo interesante de esto que de este proceso de retroalimentación empieza a estructurarse aspectos del carácter del niño y empezamos a estructurar tipos de estudiantes. Tenemos los callados, que su nivel de energía puede ser bastante, y su libido bastante limitado, y les gusta estar con otras personas calladas.
Los relajistas que tienen un exceso de energía libidinal y se retroalimentan con otros niños que también son relajistas, que sean escandalosos. Los que son estudiosos y que les gusta y que normalmente su energía libidinal esté enfocada en los aspectos académicos y de conocimiento. Los deportistas que buscan el aspecto de poder compartir temas de interés sobre deportes y sobre todo sobre el desempeño del aspecto competitivo para desenvolverse. En este caso, el aspecto competitivo se desarrolla mucho en esta etapa en el aspecto escolar. Normalmente, por ejemplo, aquí es cuando descubrimos que puede haber este aspecto competitivo de niños contra niñas, de un grupo contra otro. Y lo interesante acá es que esto se vuelve un poco más complejo, porque en un salón de clases podemos tener un microcosmos, una microsociedad, y en esta microsociedad lo interesante es de que cada grupo, ya sea similar, parecido o antagonista, retroalimenta al otro. Normalmente el grupo de relajistas retroalimentan a quienes son estudiosos y los estudiosos retroalimentan a quienes que son relajistas. El grupo de los niños flojos pues se retroalimentan más en el aspecto de rol que desempeñan dentro de ese salón de clases, en esa micro sociedad. Lo interesante acá es que el cumplimiento de estos roles sociales con respecto a lo bueno y lo malo, al cumplir como este deber, y en este aspecto, en este periodo de latencia se establece el deber cumplir roles. Mi papel en este salón de clases es esto. En algún momento el hecho de cumplir ese papel, o el grupo o el niño que cumple ese papel, está teniendo una reafirmación, uno de su ego y el otro acerca de su superego. Todos los niños en esta etapa van a construir y reafirmar la construcción de su superego que normalmente estuvo siendo desarrollado por los padres, y que en esta etapa se da una manifestación en que el niño empieza como a elegir y a reflejar estos aspectos de moralidad, de lo bueno y lo malo, lo que el niño se permite y lo que el niño no se permite hacer para poder desarrollarse como persona. ¿Sí? Esto es algo que normalmente tenemos que estar siempre tomando en cuenta en cuanto a que estos niños van a estar estableciendo mucho el aspecto de que sean buenos en deportes o sean buenos a nivel escolar, a nivel académico. Ojo, puede haber ciertos conflictos en los periodos de latencia que tratarán de resolver ya no con el padre o con la madre, sino tratar de sopesarlo y empezar a trabajarlo con, en este caso, con los otros, en este caso con sus iguales. Este es el aspecto que normalmente tendríamos nosotros que estar observando en cuanto a lo que nosotros plantearíamos dentro del periodo de latencia, ¿sí? En este periodo de latencia, normalmente en el cual no está enfocado tanto en el aspecto del placer, pero sí en intereses académicos, intereses de hobbies, intereses en cuanto a cómo desarrollarse, va a conllevar que estos niños, por lo general,
empiecen a hacer un reflejo de lo que han ido construyendo en las etapas anteriores. Y esto es lo que nosotros estaríamos observando en cuanto a esta etapa. No sé si tienen ustedes alguna observación, algún comentario con respecto a este periodo, alguna duda. Les escucho. Ok, parece que alguien escribió. Perfecto. Bueno, ok. Bueno, hasta aquí tenemos nosotros parte de lo que son algunos de los temas que hemos visto con respecto a estas tres teorías de desarrollo. Les recuerdo, hemos estado viendo lo que es desde la teoría de Piaget hasta lo que es la teoría de Erikson y ahora lo que es la teoría de Sigmund Freud. Ok, antes de avanzar, solamente quiero reafirmar algo para ver si estamos siguiendo una adecuada secuencia. Bien, hasta el momento, ¿ustedes ya tienen su calendario de exámenes? No, maestro. Ok, bueno, bueno, tampoco me lo han dado a mí el calendario, pero era para ver si, de todas maneras lo voy a checar para ver si seguimos avanzando. Ok, eh, ahora vamos a estar trabajando, ok, por ejemplo, la mayoría de ustedes han visto que hemos estado trabajando estos tres tipos de temas. Vamos a empezar a trabajar ahora un poco más con el libro para la próxima clase, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo para la próxima clase? Para la próxima clase vamos a estar viendo el siguiente tema. Te digo, es para que lo estemos checando. Ujú. Vamos a checar. Ok. Muy bien. Un momento, nada más estoy checando un poco el temario.
Ok. La siguiente clase vamos a estar entrando a lo que son algunos temas importantes en cuanto a cómo nosotros podemos ver los diferentes tipos de enfoques, de cómo podemos ver la psicología educativa. Ok. La siguiente clase me gustaría que pudiéramos nosotros trabajar en el capítulo 4 lo que son las diferencias del libro de Anita Woolfolk. En el capítulo 4 de la página 110 a la 120 vamos a estar trabajando lo que son los temas de las diferencias entre los lenguajes, entre los aprendizajes y las necesidades de aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos trabajando en este caso el próximo martes. ¿Sí? En este caso, lo que me gustaría que ustedes hicieran, lo voy a marcar, es que ustedes me hicieran un trabajo sencillo con respecto a este tema, que va a ser una especie de, más que nada, un mapa mental. Me gustaría que me hicieran un mapa mental sobre este tema del libro, que está de la página 110 a la 121. ¿Sí? Este tema de las diferencias entre los aprendizajes y necesidades de aprendizaje es lo que estaríamos trabajando la próxima semana. ¿Sí? Todo ese capítulo del libro de Anita Woolfolk. ¿Sí? Y vamos a ir revisando de alguna otra forma y para que podamos ir trabajando sobre esos temas. Con respecto a el día de hoy, yo les pediría que hagan su reporte de clase con respecto a este tema. Ya les marcaría después la tarea para que ustedes puedan entregar